¿Perú se convertirá en el nuevo escenario de un conflicto geopolítico entre Estados Unidos y China? Así parece luego de un reciente tuit del Departamento de Estado de los Estados Unidos que advierte directamente al Perú de que les preocupa las recientes decisiones judiciales que vienen tomando en torno a la fiscalización que podría tener el país sudamericano sobre el puerto de Chancay, que es 100% de capitales chinos. Tenemos justamente el tuit y lo revisamos rápidamente. Ahí se dice directamente: preocupados por los últimos informes que indican que Perú podría haberse imposibilitado de supervisar Chancay, uno de sus puertos más importantes bajo la jurisdicción de propietarios chinos depredadores, así los cataloga el Departamento de Estado de Estados Unidos. Apoyamos el derecho soberano de Perú a supervisar infraestructura crítica en su propio territorio. Que esto sirva de advertencia para la región y el mundo. El dinero barato chino cuesta soberanía. Vemos allí la reacción del Departamento de los Estados Unidos a una reciente decisión del Poder Judicial del Perú que limitó la capacidad de los Citran, que es una entidad pública más que nada dedicada a supervisar infraestructura de transportes generalmente concesionada, en torno al puerto de Chancay. Lo que ha dicho el Poder Judicial básicamente es que solo va a poder ver todo lo vinculado al esquema tarifario del puerto de Chancay. Eso y más tenemos que analizar el día de hoy en Clave Económica. Mi nombre es Alessandro Azurini y los acompaño en esta edición. Y veníamos comentando directamente cuál ha sido, la reacción de Estados Unidos a esta decisión judicial que ha tomado el Poder Judicial en Perú justamente, pero ya tenemos también la respuesta de la parte china. A través del portavoz de la Cancillería de China, Lian Jian, él ha rechazado las críticas de Estados Unidos y acusó a Washington de difundir desinformación sobre el puerto de Chancay. Vamos a escuchar brevemente lo que dijo este portavoz de la Cancillería china. 中方对美方公然造谣抹黑前海港表示坚决反对和强烈不满。 Veamos ahí la reacción de la parte china en torno a este reciente tuit del Departamento de Estado de los Estados Unidos, pero el fallo del Poder Judicial está comentado en torno a la limitación de la capacidad de los Citran para regular el puerto de Chancay. Llega también días después que el recientemente llegado al país nuevo embajador de los Estados Unidos, Bernie Navarro, se reuniera de una manera un poco informal, como podemos observar en el tuit, con el presidente del Perú, José Gerí, y lanzaba un mensaje, un gesto político bastante llamativo, ya que ahí indicaba y se lee claramente que estaban compartiendo una hamburguesa americana con el objetivo de cambiar el menú. Una referencia directa a algo que también se ha comentado mucho a la interna del Perú, y es el vínculo que tenía el presidente Gerí justamente con empresarios chinos. Esto antes, obviamente, de la llegada del embajador Bernie Navarro al país. Esto demuestra, que Perú se está convirtiendo poco a poco, tal vez esta sea la señal más evidente de que efectivamente Estados Unidos y China ven al país como un punto importante del control e influencia que podrían tener en torno a América Latina. Pero ¿qué es el puerto de Chancay? Y entender un poco la dimensión detrás de esta inversión, como decíamos, 100% de capitales chinos. Bueno, hablamos de un puerto que se inauguró en noviembre del 2024, justamente en el marco de la PEC. Una reunión, de alto nivel de funcionarios donde estuvo presente incluso el presidente chino Xi Jinping aquí en el país, en Perú, para inaugurar el puerto de Chancay. Y no es cualquier puerto. Hablamos de uno que en un año de operaciones ya es el cuarto de mayor movimiento, en el país a partir de la medida que se utiliza, que es contenedores en TEUs. En su primer año, de operaciones, movilizó cerca de 300.000 contenedores, superando la meta de 200.000 iniciales que tenía. Llegó a 286.000, concretamente, esa es la cantidad exacta que movilizó en volumen de carga. Además, generó más de $2.000 millones en comercio acumulado entre exportaciones e importaciones. Monto que también ya supera lo invertido en su construcción, aunque es una primera etapa, vale decir. Esto refleja, la importancia y la capacidad que tiene esta inversión, esta infraestructura de capitales chinos para colocarse, en el sistema portuario del Perú y empezar a generar estas tensiones entre Estados Unidos y China. Pero para conversar un poco a profundidad de estos temas y analizar más a detalle las implicancias futuras que podría tener, nos acompaña el día de hoy en Radar 24 Omar Narrea. Él es investigador del Centro de Estudios sobre China y Asia Pacífico, el CECHAP, de la Universidad del Pacífico. Omar, ¿qué tal? Mucho gusto estar aquí contigo. Hola Alessandro, felicitaciones por el programa. Qué bueno vernos. Muchísimas gracias.
A ver, Omar, mira, lo primero que creo que sería importante que nos explicaras brevemente es justo esto que yo venía comentando, ¿no? ¿Qué es lo que hace al puerto de Chancay tan especial? ¿Por qué, por ejemplo, desde China y de las autoridades peruanas se habla de que el puerto de Chancay es un hub, que podría ser un hub portuario para América Latina? Sí, no solo desde China, ¿no? Sino que si analizamos la red portuaria latinoamericana de la costa oeste del Pacífico, donde está Colombia, Chile, Ecuador y Perú, la necesidad del crecimiento hacia los mercados asiáticos ha generado una demanda que justifique la existencia de un puerto con una escala directa, ¿no? Hay que acordarnos que antes de Chancay necesitábamos ir todavía a México para cruzar el Pacífico. Ahora Chancay ha sido una inversión, precisamente una empresa líder en términos portuarios como COSCO Shipping, que ha desarrollado una infraestructura con características específicas para cumplir ese rol de recibir barcos gigantes y poder incluso poner barcos feeders pequeños regionales, ¿no? Entonces todo esto que ha generado, lo que tú dices que ser hub en términos no solamente de una infraestructura en el puerto de Chancay, sino también en el mar, ¿no? Con sistemas o rutas navieras semanalmente hacia el Transpacífico, 3, y también hacia los vecinos del norte, 1 y 2 al sur, semanalmente, ¿no? Entonces, es un puerto que tiene conectividad comercial semanalmente. Y Omar, tú lo has mencionado brevemente, ¿no? La empresa, digamos, que está detrás del puerto de Chancay de la inversión en este terminal portuario es COSCO Shipping, que es una empresa estatal china, ¿no? ¿Cómo tú, digamos, interpretas que a partir de ello se manifieste públicamente esta preocupación aparente de Estados Unidos en torno al desarrollo de este puerto que, como venimos comentando, tiene recién un año, digamos, de inaugurado, si se quiere, ¿no? Todavía ni siquiera completa su año entero primero de operaciones, ¿no? Sí, es importante. Antes del matiz de que sea estatal, es entender el rol de una empresa como COSCO. COSCO es lo que se llama Global Port Operators. O sea, son esas empresas portuarias con una presencia global, ¿no? Si lo comparamos a las líneas aéreas, es KLM, ¿no? Es Emirates, es Qatar Airways, ¿no? Son las principales globales, ¿no? Y eso no es una novedad para nosotros como país líder en Sudamérica de las redes portuarias, porque ya tenemos a APM Terminals y a Dubai Port funcionando, no solamente en el Callao, sino también en Paita. Entonces, de hecho, se habla de que Mediterranean Shipping a través de TIL, va a empezar a invertir este año. Entonces, Perú, digamos, es un país privilegiado gracias a sus políticas de inversión extranjera y a su política de logística para atraer este tipo de perfiles, ¿no? Entonces, COSCO no es solamente una empresa estatal china, sino es una de las más competitivas, ¿no? Que tiene presencia precisamente en el mundo. Y al recibir ese tipo de empresas, vienen con innovaciones, ¿no? ¿Cuál es la innovación de COSCO Shipping? Que no solo es una empresa de puertos, sino también una empresa de shipping lines, o sea, de barcos. Entonces, la diferencia es que en la práctica Chancay no ha tenido que esperar porque vengan empresas navieras a ofrecer servicios y negociar, sino desde que el primer momento que empezó el puerto ya habían servicios semanales, ¿no? En diciembre y en enero ya habían servicios semanales, y eso pasa poco en el mundo, pero nuevamente la razón de eso es porque el inversor extranjero que atraímos, COSCO Shipping, es esta empresa global con este modelo sofisticado que también vemos en el Callao nuevamente, lo vemos con APM Terminals y Maersk, por ejemplo. Claro. Y, digamos, Omar, un poco entrando a este fallo reciente del Poder Judicial, que es el que, digamos, gatilla o genera esta reacción de parte de Estados Unidos. ¿Cómo interpretas tú o cómo entender esta diferencia de argumentos, ¿no? Por un lado está Orcitran, esta entidad estatal del Estado peruano que suele, digamos, supervisar concesiones portuarias, no digamos para ponerlo en sencillo, y por el otro la empresa, digamos, COSCO Shipping, que defiende cómo efectivamente concretaron esta inversión. Es 100%, digamos, capital de ellos, capital extranjero, como tú bien recuerdas, ¿no? Por su parte, Orcitran dice, ok, es inversión privada, pero es de uso público. ¿Cómo, digamos, tú interpretas esta diferencia de posiciones y sobre todo la reacción de Estados Unidos en torno a ello? Ya, ahí te divido la respuesta de dos partes. Si no la termino, por favor, volvamos al punto de Estados Unidos y China, porque creo que es importante, pero también justo lo que ha hecho el reporte del primer año es mapear las medidas institucionales que ha hecho el Estado peruano para
buscar aprovechar el puerto, ¿no? Entonces, estas medidas básicamente lo que reconocen es que en nuestro país no hay la práctica de planificar nuestra infraestructura. Viene, se desarrolla la minería, estos puertos, y después vamos acompañando de cambios normativos. Entonces, la verdad es que nosotros no tenemos un marco todavía muy definido para saber cómo tratar a un puerto privado que opere de manera pública, ¿no? Esta es una innovación para nuestro sistema y es algo que puede suceder en el mundo. De hecho, yo que investigo los megaproyectos, lo que digo es que los megaproyectos son game changers, ¿no? Cambian el juego, no se sitúan y siguen las normas, no seguirían precisamente estos conceptos de innovación tan grandes como ser un hub de toda Sudamérica, ¿no? Entonces, el Estado peruano ha sacado 15 medidas, muchas de ellas institucionales, de logística y sociales, pero en las económicas y en las logísticas es donde ha avanzado más. Pero particularmente esta, sobre el tema de definir quién va a ser la que supervise, no está de todo claro, ¿no? Y de hecho, las dos agencias involucradas directamente como la empresa privada y Ocitran están en una contienda legal, ¿no? Y el APCM ha salido a decir, ojo, que nosotros apoyamos el tema legal de poder resolver esto. Entonces, en cierto modo, lo que nosotros decimos es, se ha creado una autoridad nacional de Chancay, que es un buen formato para ver las necesidades de largo plazo, para sacarle provecho, ¿no? Ahí es donde deberíamos debatir esto, ¿no? Y empezar a hacer las medidas, y la empresa debería seguir ese modelo que estamos planteando, porque también le estamos dando algo privilegiado, ¿no? Si se van a hacer un hub a Chile, estarían perdiendo tiempo logístico. Si se van a Ecuador o a Colombia, tendrían puertos de menos calidad, y no lo digo yo, sino lo dicen los estudios. Ahorita el puerto de Buenaventura no puede recibir, están haciendo muchas colas las naves afuera porque no tiene esta capacidad, ¿no? Entonces, es una parte institucional que nosotros estamos en resolución, mientras hay esta disputa legal que demuestra más bien que nuestro marco de inversiones internacionales está respondiendo de una manera, y en paralelo está esta presión internacional que creo que seguro podemos hablar ahora en un momento, ¿no? Sí, claro, voy a volver a eso brevemente, pero quisiera entrar en algo que acabas de mencionar que creo que también es relevante, ¿no? El rol del Estado peruano en todo esto, ¿no? Has mencionado brevemente un poco esta idea de que el Estado peruano, digamos, ha reaccionado a partir del interés de Costco por invertir en el Perú con el puerto de Chancay, ¿no? ¿Dirías que también allí hay una reacción tardía de parte del Estado peruano para tal vez prever estas interpretaciones, estos mensajes de más un juego, digamos, geopolítico en torno al territorio nacional? Es que yo creo que los resultados del sistema portuario hablan de una historia exitosa, ¿no? No es que estemos hablando de un país que recibe inversión portuaria y los proyectos no salen. Al contrario, eso es porque nos escoge incluso TP World para expandirse, AP Terminal para invertir otros 800 millones, ¿no? Y los inversores del puerto del Callao, pero me refería directamente a esta cuestión que tú mencionaste, que el puerto de Chancay es casi un caso único por ser, digamos, un puerto de inversión privada, pero de uso público. Me refería a esa parte, ¿no? Como la legislación, si quieres, peruana no ha estado a la altura para regular eficazmente desde el inicio, ¿no? a este megapuerto, ¿no? Porque no éramos una inversión pequeña. No, por supuesto, ¿no? Todavía se están haciendo los estudios de competencia, de saber si las tarifas van a ser reguladas o no. Hay instrumentos, pero todavía no se define esa parte de cómo debería operar precisamente una inversión privada que va a atender el tema público, cuál va a ser la función. Pero ya la norma te da ciertas funciones y eso es lo que está buscando Citran y tendría que respetarse hasta ahora, ¿no? Pero está en esta disputa. Entonces el Estado ciertamente tiene que verlo en un conjunto más grande, ¿no? Porque si lo vemos nuevamente los resultados, este primer año que ha pasado, ¿no? Sí hay estas líneas transpacíficas, hay cierta competencia con Callao. Callao ha sacado una línea al Asia, ¿no? Entonces está demostrando que hay un dinamismo, ¿no? Pero digamos, nuevamente, tenemos que fabricar las normas mirando nuestro sistema portuario de manera global y las empresas, en este caso privadas, deberían apoyar a que este ecosistema se fortalezca. Uh-huh. Ahora, de eso último creo que también es importante precisar algo, en todo caso ahondarlo, ¿no? ¿Dirías que a partir de este rol que está tomando hoy en día el transbordo por falta, digamos, de conectividad interna hacia el Perú, hace que al menos hoy en día quien le esté sacando mayor provecho directo al comercio del puerto de Chancay sea precisamente China y no tanto el país donde reside el puerto?
O sea, creemos que definitivamente China se está beneficiando bastante, ¿no? La empresa, las exportaciones hacia nosotros, hacia nuestros países, lo que le importamos, ¿no? Pero creemos también que los números están cambiando un poco la relación con el Asia, ¿no? Nos hablan de que el potencial de los productos no tradicionales del Asia van a responder positivamente. Uno de esos productos es la palta, ¿no? La palta se consume de una manera bastante amplia en ese país para distintos tipos de prácticas. Ellos no lo comen en ensaladas, sino en jugos. Entonces, de esa manera, digamos, también nosotros tenemos que responder, ¿no? Es como que si tuviesen abierto una puerta y ahorita nosotros no nos hemos preparado del todo. Ojo que sí estamos listos en el tema de agroexportación, ¿no? Yo he visto el trabajo que hacen las misiones que lideran ADEX, otros gremios, empresarios al Asia, y se están haciendo los contactos y ya se han enviado cosas, ¿no? Por eso, esos números 800, 900 deportaciones es bajo relativamente, pero para hacer un primer año ya es una buena línea base, ¿no? Nosotros lo que decimos es, en ese segundo año, ¿cuánto va a ser? 1.500, ¿y de qué tipo de productos? ¿No? Podremos llegar a exportar 5.000 millones por ahí de no tradicional. Ya, esas son las metas que tenemos que plantearnos, y precisamente la autoridad debería ayudar a otros proyectos de infraestructura de manera eficiente o de desarrollo productivo para avanzar en ese nuevo mercado, ¿no? Muchísimas gracias por tu tiempo. Nos acompañaba aquí en Enclave Económica Omar Narrea. Él es investigador del Centro de Estudios sobre China y Asia Pacífico, el CECHAP, de la Universidad del Pacífico del Perú. Ahora nos acompaña en Enclave Económica Jorge Minaya. Él es periodista peruano radicado en China. Jorge, lo primero que quisiéramos preguntarte en torno a este tema es ¿cómo interpretas tú la reacción justamente de la Cancillería china en torno al tuit previo del Departamento de Estado de los Estados Unidos respecto a la inversión que han hecho los chinos en el puerto de Chancay? Bueno, en principio, muchas gracias por la invitación a Clave Económica, y estoy enormemente sorprendido acerca de los ataques que está sufriendo una inversión tan importante como la del puerto de Chancay por parte de los Estados Unidos. Hay que decir que acá lo que está sucediendo es que hay una confrontación geopolítica clarísima entre dos superpotencias, Estados Unidos y China, y el territorio donde se está produciendo esta confrontación es el Perú. Entonces, lo primero que hay que decir como peruano, esto hay que decirlo a todo el Perú, es que lo que hay que defender son los intereses del Perú. O sea, el Perú tiene que seguir actuando de manera absolutamente pragmática, de manera desideologizada. El Perú no debe seguir los lineamientos ni de Washington ni de Pekín. Debe seguir los intereses del Perú. Dicho lo dicho, desde luego, y dicho lo dicho, acá lo que hay que hacer es ver si el puerto de Chancay es o no es importante para el Perú. Y claramente, cuando uno tiene una mirada económica, una mirada financiera, claramente se da cuenta que Chancay es fundamental para el Perú. Chancay ha devuelto al Perú al protagonismo global. Chancay ha convertido al Perú, digamos que en el hub logístico de toda América del Sur. Chancay ha puesto al Perú en una disputa directa contra los puertos de Long Beach, en California, Manzanillo, en México, y ha convertido al Canal de Panamá en jugador de segunda división. Es decir, el Perú vuelve a tener el enorme protagonismo que siempre tuvo cuando la época del imperio de los incas y la época del virreinato del Perú. Por tanto, es esencial respaldar y defender el puerto de Chancay como inversión, como propuesta de crecimiento para el Perú, ¿no es cierto? Desde esa perspectiva. Pero Jorge, tú mencionabas también el rol del Estado peruano en todo esto, ¿no? Y como tú dijiste al inicio, y con eso estamos completamente de acuerdo, ellos tienen que jugar sus propias cartas, no alinearse ni a uno ni a otro, ¿no? Es también, digamos, históricamente un poco la posición de Perú a nivel, digamos, geopolítico. Pero, ¿qué esperarías tú, digamos, de la respuesta, de la reacción del Estado peruano en torno a todo esto, ¿no? Porque tanto Estados Unidos y China, digamos, como tú bien dijiste, agarran ahora de punto al Perú para discutir, ¿no?, temas geopolíticos. Pero ¿qué debería, en este caso, hacer el Estado peruano para que lo que resulte sea a favor justamente de sus intereses? A ver, el Perú el día de hoy no le debe nada a nadie. El Perú tiene casi 100.000 millones de dólares en reservas internacionales. El Perú tiene la moneda más sólida de las Américas. Tiene la única economía en expansión de las Américas. Es el país que más crece, es el país que más convoca inversión y más adquiere transferencia de tecnología. Y lo más importante, es el que más tratado de libre comercio tiene con el mundo. Por tanto, el Perú tiene las puertas abiertas del mundo a seguir diversificándose. Desde esa perspectiva, el Perú tiene que saber jugar sus cartas.
no tiene que someterse ni a Washington ni a Pekín. El Perú tiene que trabajar pragmáticamente, con una diplomacia absolutamente desideologizada. El Perú debe trabajar mirando los intereses del Perú, buscando su diversificación, buscando inversión, buscando transferencia tecnológica. Y lo más importante, para hacer de Perú un país serio, es que tiene que respetar las inversiones. Correcto, conversábamos con Jorge Minaya, él es periodista peruano radicado en China, a quien le agradecemos su presencia aquí en Enclave Económica. Pero la pregunta es para ustedes, así como decía Jorge, Perú ahora tiene que jugar sus cartas. ¿Qué creen ustedes que debería ser la respuesta del Estado peruano frente al interés, en este caso de Estados Unidos, sobre la inversión china hecha en el puerto de Chancay? Déjenos saber aquí abajo en los comentarios. Y con nosotros será hasta la siguiente edición de Enclave Económica. Los invitamos a que se suscriban y que nos acompañen la próxima semana para seguir analizando los temas más importantes de la economía regional y del mundo.